El hollín de miles de antorchas aún flotaba sobre la llanura oriental cuando los colonistas se preguntaron más tarde, ¿cómo pudo ser que varias decenas de miles de legionarios romanos resistieran el embate de un ejército que los autores antiguos describían como un mar de gente, extendido de horizonte a horizonte? Livio mencionaba que los reyes orientales a menudo llevaban al campo de batalla fuerzas que superaban varias veces el número de habitantes de una ciudad ordinaria. Y precisamente este enfrentamiento se convirtió en la prueba hacia la que Roma avanzaba durante muchas décadas. Pero las cifras no son más que una sombra. La verdadera tormenta se escondía en el miedo que sentían los propios guerreros que marchaban hacia este encuentro. El olor a aceite quemado de los faros encendidos, el estruendo de los tambores que rodaba por la estepa, la sensación de que la tierra temblaba bajo las suelas. Cuando los escritores antiguos decían que el ejército de Oriente se desplegó como una enorme alfombra en movimiento, se referían ante todo a la densidad de la formación, que impresionaba incluso a los romanos. Precisamente tal masa de tropas era controlada por oficiales que en Roma eran llamados centuriones. Eran comandantes de pequeñas unidades, cuyo poder en campaña era comparado por los historiadores militares modernos con las facultades de los sargentos mayores. Mantenían la formación, vigilaban la disciplina y marcaban el ritmo de toda la línea. Y así, entre el estruendo y el polvo, cuando ante ellos se desplegaba el colosal ejército rival, los centuriones alzaban sus rígidos bastones de vid, recordando a cada legionario que el orden era más importante que el miedo. Los hallazgos arqueológicos en el lugar de tales enfrentamientos muestran que los escudos de los legionarios estaban tan rayados como si hubieran pasado por una picadora de carne. Muescas profundas, rastros de lanzas con puntas anchas, bordes metálicos fundidos. Esta imagen ayuda a comprender la magnitud de la amenaza, como si una delgada puerta de madera intentara detener una tormenta. Precisamente tal tormenta se cernía sobre los romanos cuando se acercaban a ellos los carros orientales, revestidos de bronce que brillaba con un tono rojizo a la luz del sol matutino. Los romanos llamaban a una formación de combate especial que creaba un cuadrado rígido con la palabra contubernium, un pequeño bloque táctico, una especie de familia de combate de 8 personas. Aquí, cada uno conocía los hábitos y debilidades del otro, y en el momento decisivo, actuaban como un solo músculo. Y aunque se enfrentaban a fuerzas que los cronistas orientales estimaban en cientos de miles, fueron precisamente estas pequeñas unidades las que se convirtieron en los ladrillos de la enorme muralla que contenía el impacto. Pero incluso la máquina romana, meticulosamente ajustada, no podía ocultar el hecho de que ese día tuvieron que enfrentarse a algo que amenazaba el principio mismo de la lógica militar romana. El aire se hacía más pesado, como antes de una tormenta, y los legionarios sentían que se acercaba una prueba que no todos podrían superar. Y precisamente en esa prueba se escondía el secreto sobre el que los autores antiguos escribían con respeto contenido. El inicio de esta historia nos remonta a los años en que los reyes orientales fortalecían el poder de sus estados, reuniendo bajo sus estandartes tropas de todas las tierras bajo su dominio. Polibio mencionaba que los gobernantes de Oriente podían convocar a decenas de miles de arqueros, lanceros a caballo e incluso jinetes acorazados, a los que la historiografía moderna llama caballería pesada. Estos preparativos no eran un gesto de demostración de fuerza, sino que reflejaban el miedo a Roma, que en una sola generación había absorbido Cartago y había llegado a las fronteras de los reinos helenísticos. Oriente veía en Roma no solo a un rival, sino a una avalancha que un día, inevitablemente, se desbordaría sobre sus tierras. Y aún así, Roma avanzaba hacia este choque gradualmente, como un boxeador que estudia a su oponente asalto tras asalto. El Senado exigía informes sobre la población de las provincias, el estado de las carreteras, las reservas de grano. Y precisamente esta detallada planificación era lo que César llamaba el nervio de la estrategia romana. Para comprender la magnitud de la prueba inminente, basta con mirar la ración de un legionario común. Aproximadamente 1 kilogramo de grano al día, más verduras secas, un trozo de queso, un poco de vino, sal. Un solo legión requería decenas de toneladas de provisiones diariamente. Y ahora imagine que el ejército tenía que cruzar cientos de kilómetros, a menudo por tierras donde el agua era más rara que las sombras de los árboles.
Así se manifestaba la verdadera fuerza de Roma, no en el brillo del metal, sino en la fría precisión de los cálculos. Entre los procedimientos preparatorios, un lugar especial lo ocupaba la formación que los romanos llamaban manípulos, unidades de combate flexibles, similares a los grupos tácticos modernos. Pero para que la legión pudiera reorganizarse rápidamente y sin confusión, los centuriones obligaban a los soldados a marchar durante horas. Los arqueólogos han descubierto en los campamentos romanos palos de madera con una marca grabada. Así se fijaba el paso mínimo que se exigía en los entrenamientos. Cada una de estas marcas era como un pequeño contrato entre el legionario y el imperio. Pisa correctamente, no rompas el ritmo, y a tu lado la formación no colapsará. El peso del equipo hacía que estos entrenamientos fueran casi una tortura. La coraza de placas de un guerrero de infantería pesada podía pesar unos 10 kilogramos, el escudo 6, y 2 jabalinas, varios más. Añada a esto un caldero, un juego de herramientas, provisiones, una capa, una manta, y obtendrá una carga que se acercaba al peso de un niño pequeño. No es casualidad que el historiador moderno Goldsworthy enfatizara que los legionarios romanos eran más bien atletas resistentes que guerreros en el sentido habitual. Y todo esto era necesario porque el enemigo se preparaba con no menos diligencia. El ejército oriental utilizaba formaciones que se comparaban con una pared móvil. Densas filas de lanceros, reforzadas con elefantes o carros, dependiendo de la región. Estas fuerzas podían chocar contra las líneas romanas con tal potencia que incluso una legión perfectamente entrenada corría el riesgo de resquebrajarse. Por eso, los romanos prestaban una enorme atención al sistema de señales, estandartes, trompetas de cobre, y los gestos de los centuriones creaban una red unificada de comandos, sin la cual la formación se habría desmoronado en los primeros minutos de la batalla. Un elemento especial de la preparación era el perfeccionamiento de la maniobra que los romanos llamaban retirada con el avance de la segunda línea. Era un truco, similar a la memoria de un ajedrecista experimentado. Cuando la primera línea se agotaba, se retiraba a través de los huecos en las filas, y una cohorte fresca ocupaba su lugar. Los ejércitos orientales, acostumbrados a presionar con el número, a menudo caían en la trampa. Al ver que los romanos supuestamente se rendían, se lanzaban hacia adelante, y luego se encontraban de repente con un nuevo y sólido muro de escudos. Livio escribió que precisamente esta maniobra salvó repetidamente a Roma de la derrota. Pero antes del enfrentamiento del que se hablará a continuación, las legiones se encontraron con una tarea mucho más terrible que la logística o el entrenamiento. La preparación llegaba a su fin y las tropas se encontraban en la frontera, donde ya se sentía el ritmo de los lejanos tambores de Oriente, como si alguien estuviera golpeando el enorme corazón de la tierra. Fue en este momento cuando cada legionario comenzó a comprender. Lo que se avecinaba no era solo una batalla, sino una prueba donde el número de enemigos podía aplastar la razón con tanta facilidad como el golpe de una lanza atraviesa la piel. Y aún así, las legiones continuaron avanzando, porque sabían que les esperaba un encuentro que daría un vuelco a la idea misma de la superioridad militar. Cuando los primeros rayos del amanecer se posaron sobre la estepa, los exploradores romanos ya se acercaban a la elevación desde la cual se abría una vista del valle. Sus informes, como escribió Apiano, llegaron casi simultáneamente. Una masa de tropas se movía delante, y era tan vasta que su vanguardia se perdía a varios kilómetros de distancia. Pero lo que impresionaba mucho más que el número en sí era el ruido. El ejército oriental se acercaba como una tormenta. El bufido de miles de caballos, el chirrido de los carros de madera, el susurro de los enormes estandartes que se extendían al viento matutino. Incluso los legionarios, acostumbrados a marchas severas y a la presión del miedo, sentían que esa mañana se convertiría en una línea que ya sería imposible de borrar. Los autores antiguos comparaban la formación oriental con una cresta móvil, porque consistía en filas densas, como si estuvieran soldadas entre sí, de lanceros. Estas filas eran mantenidas por comandantes a quienes los investigadores modernos llaman oficiales de nivel medio. Los romanos tenían su propio análogo, los tribunos. Ellos eran responsables del orden de una cohorte entera y actuaban como coordinadores de la táctica. Si el centurión era la voz de la formación, el tribuno era su razón. Era a través de sus comandos que la legión entendía cuándo acelerar el paso, cuándo detenerse
y cuándo prepararse para el impacto. Ante los romanos se extendía un valle donde el suelo ya se había convertido en una suspensión de polvo levantada por el ejército que se acercaba. Los arqueólogos que estudian los sitios de batallas antiguas a menudo encuentran capas de tierra en las que el polvo está compactado como si miles de pies lo hubieran amasado durante horas. Tal observación ayuda a imaginar lo que sentían los soldados. El aire era denso, como si fuera cortado con un cuchillo. La nariz se llenaba del olor amargo de la hierba seca, mezclado con el regusto metálico del miedo. Los romanos utilizaban una formación táctica que la terminología moderna compara con un escudo de múltiples capas. Estas densas líneas de cohorte se asemejaban a escalones. La línea delantera estaba ligeramente más baja, la siguiente ligeramente más alta, de modo que cada una podía moverse hacia adelante o hacia atrás sin caer en el caos. Tal formación multinivel se denominaba orden romano clásico, en el que cada cohorte era parte de una gran máquina. No era solo una formación, sino un principio. Mantener la línea a toda costa, sin permitir que el enemigo comprendiera dónde estaba el punto débil. Polibio enfatizaba que los romanos vencían no por el número, sino por la habilidad de mantener el orden. Pero incluso las filas perfectamente alineadas no podían proteger completamente contra el shock inicial. Cuando los arqueros orientales comenzaron a acercarse, el cielo sobre el valle se oscureció. Sus flechas eran más ligeras que los pilas romanos, pero eran disparadas en salvas similares a un trueno. Los romanos levantaban los escudos sobre sus cabezas, formando una cúpula, pero los impactos de las flechas aún así penetraban la madera, a veces incrustándose en la armadura o raspando las áreas expuestas de la piel. El sonido era similar al crepitar de la lluvia sobre un tejado, pero cada impacto era un golpe de muerte. Y aún así, los legionarios no se doblegaban. Al sonido de las trompetas, realizaban una reorganización que los autores antiguos describían como una marea de hierro. Las primeras filas daban medio paso adelante, clavando los pila en el suelo para recibir la carga de caballería con un soporte estable. En este momento se manifestaba el término que los romanos consideraban el corazón de la disciplina, la contención de la línea. No era un gesto ni una técnica, sino una barrera interna. La presión del enemigo no debía mover al soldado ni un solo paso. Los carros orientales, adornados con incrustaciones de bronce, se acercaban con un chirrido penetrante de los ejes. Corrían tan rápido que parecían criaturas vivientes, ansiosas por precipitarse en la vorágine de la batalla. Polibio señalaba que su tarea era simple: romper la formación, hacer que los romanos vacilaran. Pero los legionarios sabían que precisamente en ese momento dependía el resultado de los primeros minutos de combate. Apretaron más fuerte las empuñaduras de sus escudos, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo sus pies, y esperaron al impacto que podía borrarlos de la faz de la tierra o abrir el camino hacia la victoria. Lo que sucedió a continuación obligó a muchos autores antiguos a describir esta batalla con un matiz de respeto hacia ambas partes. El impacto fue tan poderoso que el aire resonó, como si alguien hubiera golpeado una campana de metal. A este sonido, los romanos respondieron con un paso adelante, transformando la defensa en movimiento. Y este paso se convirtió en el inicio del choque que definiría la lógica misma de la batalla. La colisión fue tan rápido que muchos testigos oculares confesaron más tarde. Solo recordaban la luz, el polvo y un sonido similar al crujido de una enorme viga de madera partiéndose por la mitad. Los carros orientales rasgaban el espacio frente a ellos. Sus cuchillas en los cubos giraban como el brillo de alas depredadoras. Livio señalaba que tal impacto a menudo ponía en fuga a la infantería desorganizada en cuestión de instantes. Pero esta vez, los carros no chocaron con una multitud caótica, sino con un muro compacto de escudos, apuntalado por los cuerpos de los legionarios, cuyos músculos trabajaban como cuerdas tensas. Fue en momentos así que los romanos confiaron en la acción táctica que los historiadores militares modernos comparan con un muro móvil. Esta maniobra se llamaba línea de escudos en movimiento. Los soldados daban un paso corto hacia adelante, ganando espacio y no permitiendo que el enemigo retirara el golpe para un segundo embate. Para un ejército de campo, esta técnica era similar a cómo un boxeador experimentado intercepta la iniciativa, impidiendo que el oponente aseste un segundo golpe. Así, los romanos transformaban el caos del primer asalto en una especie de ritmo que imponían al enemigo.
Pero la verdadera furia de la contienda no la daban los carros. Los primeros minutos después de su impacto abrieron el camino a la caballería pesada de Oriente, jinetes cuyas armaduras cubrían el pecho y los hombros, y cuyos escudos brillaban como si hubieran sido frotados con aceite antes de la batalla. Sus caballos eran conducidos de tal manera que golpeaban el suelo con los cascos, calentando los músculos antes de la carga. Polibio escribió que esta caballería podía aplastar una formación desprevenida, como si lanzara una enorme piedra contra ella. El impacto de la caballería se consideraba la cúspide de la táctica oriental, una concentración de velocidad, peso y la altura de la silla. Y fue precisamente en este momento cuando los romanos introdujeron la técnica conocida como la división del frente. Este no era un término de los manuales, sino una práctica real. La línea frontal se abría, formando estrechos pasajes por donde la caballería se precipitaba como el agua en una grieta. Pero a la señal de la trompeta, estos pasajes se cerraban bruscamente, y los jinetes quedaban aislados de la masa principal. Esto se asemejaba a una trampa en la que los cazadores atraen a una bestia salvaje. Irrumpe dentro, pero ya no hay salida. Tales grupos de jinetes se convertían rápidamente en blanco de los pila, y cada pilum lanzado funcionaba como un gancho de hierro que tiraba del jinete fuera de la silla. Uno de los términos clave de esta etapa estaba relacionado con la naturaleza misma del entrenamiento romano. Se trata de la formación que los romanos llamaban la cuña, una formación que se asemejaba a la punta de una flecha. En el entendimiento moderno, era un destacamento de choque que desplazaba el centro de la línea enemiga, obligándola a deformarse. La cuña funcionaba como un cincel en manos de un maestro. Partía las densas masas de lanceros donde menos esperaban el golpe. El centurión que lideraba tal cuña no solo comandaba, sino que se convertía en una marca viva de dirección, una referencia en el caos donde se perdía casi todo, excepto el instinto de supervivencia. Y aún así, incluso tal maniobra no podía cambiar completamente el curso de la lucha, porque la superioridad numérica de Oriente continuaba presionando a los romanos con toda su masa. Los autores antiguos describían que los comandantes orientales introducían nuevas filas de lanceros, como si capas de agua subieran con la marea. Cada nueva capa presionaba el frente romano, y la tierra bajo los pies de los legionarios comenzó a convertirse en una mezcla viscosa de polvo, sudor y sangre. Las raíces de la hierba alta se arrancaban del suelo, y parecía que la naturaleza misma intentaba contener el asalto inminente. Cuando parecía que la línea romana comenzaba a ceder, apareció un sonido que los autores antiguos llamaban el trueno de hierro. Eran las trompetas romanas dando la señal para el avance simultáneo de la segunda línea. Este momento fue similar a cuando un espectador en un teatro ve un cambio repentino de escenografía. Fuerzas frescas reemplazaban a los combatientes agotados. Los guerreros orientales, seguros de que los romanos estaban a punto de caer bajo el peso del número, se encontraban de repente con un nuevo muro, brillante por el sudor y el metal. Para ellos, era como un golpe a la razón. Pensabas que casi habías ganado, pero la victoria se disolvía ante ti como un espejismo. Apiano escribió que fue entonces cuando apareció un sonido particular en el aire, un chirrido metálico repetitivo que emitían los escudos de los romanos al avanzar. Fue el momento en que los legionarios dejaron de limitarse a mantener la línea y comenzaron a presionar. Era como si una enorme prensa hubiera comenzado a moverse, implacable y pesada. Y en ese instante quedó claro. El primer y más feroz asalto de Oriente ya se había agotado, pero la batalla solo comenzaba a revelar su verdadera profundidad. Y esa profundidad atraía a ambos rivales, como un abismo que es imposible cruzar sin pérdidas. Cuando el sol se elevó más, el polvo sobre el campo ya no se levantaba en nubes, sino que colgaba como un denso techo gris a través del cual apenas se filtraban los rayos. El sonido del combate ya no era impetuoso ni caótico, como al principio, sino uniforme, casi sordo, como si un herrero gigante golpeara rítmicamente un martillo sobre un yunque. Fue en esos minutos, según Plutarco, donde se manifestaba la verdadera maestría del ejército romano. Cuando la furia inicial de la batalla se consumía, quedaba la fuerza de la costumbre, la disciplina del cuerpo y la mente, que los legionarios habían perfeccionado durante meses. Pero Oriente aún no había agotado sus posibilidades.
Nuevos destacamentos comenzaron a avanzar desde detrás de la línea de infantería. Lanceros pesados con largas túnicas de lana, sobre las cuales colgaban amplias placas de metal. Sus armas, largas lanzas con puntas de hierro, brillaban en el polvo como si sus extremos estuvieran cubiertos de luz líquida. Estos lanceros se movían lentamente, pero implacablemente, y sus filas se comprimían como un resorte de acero, listo para perforar cualquier defensa. Fue en este momento que el ejército romano recurrió a una técnica que más tarde sería famosa en la ciencia militar. Se trata de la ruptura táctica de la formación, una maniobra que permitía a los romanos crear bolsas localizadas por donde podían entrar grupos aislados de enemigos. En el lenguaje moderno, esto se llamaría la creación de bolsas de fuego. Pero para los romanos todo se veía diferente. Los escudos se abrían ligeramente, y los enemigos pasaban adentro, seguros de que habían roto la línea. Pero una vez que estaban dentro, los escudos se cerraban, y las lanzas y las espadas cortas, los gladius, comenzaban a trabajar en el espacio reducido. Polibio enfatizaba que en tales momentos los romanos podían aniquilar a un destacamento enemigo que les superaba en número 4 veces. El término clave de esta etapa fue el principio de rotación, el nombre moderno de la maniobra que los romanos utilizaban casi mecánicamente. Cuando la fila delantera se agotaba, retrocedía, dando paso a combatientes frescos. Esto se asemejaba al relevo de nadadores que sostienen una enorme balsa en el agua. Uno se cansa, otro lo reemplaza, pero la balsa no se hunde. El tribuno en esos minutos se convertía en el director de la sinfonía de batalla. Sus gestos marcaban el ritmo en el que 1000 hombres se movían como un solo organismo. Cualquier error del tribuno podía destruir la formación, y por eso el papel de estos oficiales se comparaba con el sistema nervioso de la legión. Pero incluso con una rotación ideal, la situación seguía siendo crítica. Los lanceros orientales al avanzar presionaban no solo con el número, sino también con el peso de sus largas lanzas. Los golpes caían desde arriba, y los escudos romanos temblaban como si fueran golpeados por una lluvia de piedras. Algunas puntas penetraban el borde de la madera y se incrustaban en las manos, obligando a los soldados a apretar los dientes para no soltar el escudo. Plutarco señalaba que en esos momentos los centuriones romanos caminaban a lo largo de la línea, levantando los escudos caídos con los pies, como si estuvieran instando a los combatientes a seguir luchando. Sus bastones de vid golpeaban ligeramente las espaldas de los soldados, marcando un ritmo que se asemejaba al latido del corazón del ejército. La culminación llegó cuando Oriente introdujo sus últimas reservas, lo que los autores antiguos llamaban el corazón del ejército, la caballería de élite, custodiada por los mejores guerreros. Sus armaduras estaban tan pulidas que reflejaban la luz como pequeños espejos. Sus caballos eran altos, con cuellos poderosos y crines tupidas que el viento seco de la estepa agitaba. Salieron al campo de batalla lentamente, como actores que entran en el episodio decisivo de una tragedia. E incluso los romanos, que habían visto mucho, sentían un escalofrío recorrer su espalda. Delante había una fuerza lista para barrer todo a su paso. La señal de la trompeta cortó el aire, y los romanos pasaron a la formación que Plutarco describía como la copa de acero. Esta era una formación semicircular profunda en la que la caballería inevitablemente se precipitaba, pensando que estaba rodeando a los romanos. Pero dentro de esta copa, los soldados se distribuían en capas, y el impacto de la caballería se dispersaba como una ola que choca contra una bahía rocosa. Cada jinete que irrumpía dentro se encontraba rodeado de combatientes listos para asestar golpes de abajo hacia arriba, por debajo del escudo o de la placa de la armadura. Cuando las filas de vanguardia de la caballería de élite comenzaron a romperse, el aire se llenó con sonidos de metal crujiente y el estruendo de lanzas que caían. Los guerreros orientales, acostumbrados a victorias fáciles, sintieron por primera vez en el día que su fuerza chocaba con algo que no cedía ante el número. Y fue en ese instante cuando los romanos avanzaron, como una marea inevitable que había estado acumulando poder durante toda la mañana. Este movimiento fue lento, paso a paso, pero cada paso resonaba en la tierra como el latido de un corazón gigante. Y en ese momento quedó claro. Todo lo que había sucedido antes era solo la preparación para el desenlace, del que dependía el destino de ambos ejércitos. Cuando la cuña de caballería de Oriente comenzó a desmoronarse, pareció como si una enorme estatua de piedra, que había permanecido en el mismo lugar durante siglos,
hubiera perdido el equilibrio y comenzado a agrietarse de arriba abajo. Los romanos no intensificaron el asalto bruscamente. Al contrario, era como si escucharan cómo se rompía la resistencia y ajustaran su paso al lento ritmo de la destrucción. En tales momentos se manifestaba la famosa frialdad romana, no la furia desenfrenada ni el estallido de emoción, sino una estricta y depredadora sensatez que transformaba a la legión en una máquina en el campo de batalla. Precisamente este momento, la transición de la defensa al ataque, era considerado por los autores antiguos como el más difícil. En teoría, todo parecía simple. Los romanos debían cerrar sus escudos más densamente, dar unos pasos adelante, unos más, y atacar. Pero la realidad era otra. El suelo bajo sus pies estaba sembrado de cuerpos y armas. Los escudos estaban heridos, las lanzas rotas, y la respiración se atascaba en el pecho como una piedra caliente. Y aún así, los centuriones lograban alinear la formación, gritando órdenes cortas que se ahogaban en el estruendo de la batalla, pero que de alguna manera llegaban a los oídos de cada legionario. Estas órdenes, stringe, comprimo, procede, no eran solo palabras. Era el lenguaje en el que la legión se hablaba a sí misma. Cuando la formación comenzó a moverse, los romanos sintieron que la tierra se resistía. Pero después de dar el primer paso, el segundo se hacía más fácil y el tercero más seguro. Polibio escribió que en tales minutos, la legión se asemejaba a una roca rodante. Al principio se necesita una fuerza enorme para moverla, pero luego la masa misma comienza a trabajar para ti. Y de hecho, la línea romana de repente cobró vida, no con una sacudida, sino con un movimiento uniforme y tranquilo, que infundía terror en aquellos que estaban enfrente. Los lanceros orientales, que hasta entonces habían avanzado, ahora perdían estabilidad. Sus largas lanzas eran convenientes para la primera fase del combate, para detener un ataque o para presionar el frente enemigo. Pero cuando el oponente avanzaba lenta e implacablemente, apoyando los escudos en los astiles y acortando la distancia, los lanceros perdían su principal ventaja, la longitud. Tenían que o bien arrojar sus armas o aferrarse a ellas, convirtiéndose en blancos inmóviles. Los romanos lo sabían, no como un hecho abstracto, sino como una experiencia absorbida a través de docenas de campañas. Por eso no se apresuraban a cortar las lanzas, como hacían los bárbaros. Ellos presionaban, solo presionaban. El sonido de los ástiles rompiéndose se hacía cada vez más fuerte. Daba la sensación de que alguien cercano estaba desgarrando ramas secas y arrojándolas a una hoguera. Cada vez que una lanza se rompía, el romano realizaba una estocada corta con el gladius. Precisamente este ritmo, presiona, rompe, golpea, constituía la base de la música de combate romana, como la llamaba uno de los historiadores posteriores. Mientras tanto, la guardia de caballería de élite de Oriente intentaba reagruparse. Entendían que su primer impacto había fallado, y una repetición ya no proporcionaría el efecto sorpresa con el que contaban. El comandante de caballería, un hombre con un casco alto y un penacho largo, intentaba gritar por encima del ruido de la batalla, levantando su espada sobre la cabeza. Pero sus palabras se ahogaban en el rugido del hierro, y los jinetes solo veían el movimiento de la mano. Algunos de ellos giraron sus caballos, otros se agitaban entre las filas de infantería, tratando de entender dónde exactamente romper la formación romana. Y fue aquí donde los romanos aplicaron una técnica que solo se describía de pasada en los tratados, pero que tenía una enorme importancia: la presión escalonada. Su esencia era que no toda la línea se movía simultáneamente. Se movía su parte central, mientras que los flancos permanecían en su lugar, formando una ligera curva. Esto obligaba a la caballería a atacar no un muro recto, sino una formación cóncava, donde el impacto se dispersaba a lo largo de un arco, perdiendo potencia. A un espectador moderno, esto podría recordarle cómo una ola rompe contra un promontorio de piedra semicircular. El agua golpea el centro, mientras que los bordes permanecen intactos. Cuando el ataque de caballería falló por segunda vez, los romanos comprendieron que el momento decisivo estaba cerca. Los legionarios lo sentían no con la razón, sino con el cuerpo, con un instinto ancestral que solo despertaba durante las grandes batallas. El aire se hizo más denso, el sonido del combate más sordo, como si el mundo mismo contuviera la respiración antes del desenlace. En ese instante,
La legión hizo lo que Oriente no esperaba en absoluto. Aceleró. No pasó a correr, no. Eso habría sido la destrucción de la formación. Simplemente aumentó el ritmo. Y este aumento fue apenas perceptible, pero lo cambió todo. Donde un minuto antes había habido una presión lenta y pesada, ahora apareció un empuje rápido y seguro. Los guerreros orientales retrocedieron. Primero un paso, luego otro. Su formación vaciló. Y eso fue suficiente, porque los romanos sabían. Un paso vacilante del enemigo vale 10 golpes propios. Así es precisamente como comenzaban los grandes puntos de inflexión de las batallas. No con ataques heroicos, ni con una maniobra repentina, sino con un pequeño movimiento hacia atrás. Y la legión romana ya se preparaba para transformar ese paso en la caída de todo un ejército.